Buen día, compañeros. Yo me llamo Abraham Elías Salazar Diego y pertenezco al equipo número 2 y nos tocó hablar del estudio hidráulico hidrológico en puentes. Para ser más específicos, a mí me toca exponerles el tema de la definición por las normas y lo que es los datos topográficos. Estos dos subtemas están basados en la norma de la SCT, NP RY-CAR106001 y la norma NPRY-CAR106002. Y pues vamos a comenzar. En el primer tema, el cual es la definición, nos dice que el estudio hidráulico hidrológico es el conjunto de trabajos de campo y gabinete que definen su diseño hidráulico, estableciendo las longitudes mínimas de la estructura y de sus claros, así como el espacio libre vertical mínimo que ha de dejarse entre el nivel de aguas de diseño, que es el NADI, y el lecho inferior de la superestructura. Además, también este debe proporcionar al proyectista los datos requeridos para el diseño estructural del puente y comprende la recopilación de información fisiográfica e hidrológica, el reconocimiento de campo, el levantamiento topográfico, el procesamiento de la información y los análisis hidrológicos e hidráulicos que permitan precisar las características del flujo en el cauce. Algunos de los requisitos para la ejecución del estudio son los siguientes. Número 1. El proyecto geométrico de la carretera para la que se diseñará el puente y sus secciones transversales de construcción que incluyan el trazo, los datos del banco de nivel, las referencias topográficas y las elevaciones de la subrasante. Número 2. Estaría el estudio geológico de la zona que permita inferir la infiltración de agua de lluvia en la cuenca. Número 3 estaría las fotografías aéreas de la zona, las cuales deben tener una escala que sea de 1 a 5000 o de 1 a 10000, y las restituciones fotogramétricas que tienen que ser a una escala de 1 a 1000 o a una escala de 1 a 2000, con el propósito de precisar las características fisiográficas de la cuenca y analizar el comportamiento de la corriente. Los estudios, y bueno, estaría el número 4, en el cual están los estudios topohidráulicos, hidrológicos o hidráulico-hidrológicos y los proyectos de otros puentes sobre el mismo cauce. Esto para que estos puedan servir como modelos a escala natural para el diseño hidráulico del puente. Ahora pasamos a lo que es el segundo tema que me tocó, el cual el cual sería los datos topográficos. Y bueno, dentro de este tema hay o se desglosa en varios subtemas, por lo que comenzaremos con el primero, el cual es el de reconocimiento de campo. Y bueno, para el reconocimiento de campo, este se refiere o hace referencia a la norma NPRY-CAR106001 y tiene el propósito de corroborar la información, de recabar los datos que sean útiles para la determinación de las características fisiográficas y hidrológicas de la cuenca, y también conocer el comportamiento histórico de la corriente natural para así poder programar los trabajos de campo para el levantamiento topográfico. Además, debe ser realizado por un especialista en lo que sería hidráulica, y este mismo especialista debe tener conocimiento en topografía. Y este reconocimiento de campo debe considerar los siguientes aspectos. El primero sería el de la corroboración de la información disponible, y para este tenemos que la información contenida en las cartas topográficas y mostrada en las fotografías aéreas no haya sufrido cambios sustanciales debido a la construcción de obras, además de la explotación de recursos o bien por desastres naturales. También estaría que la edafología, el tipo y el uso de suelo, el tipo y las densidades de la vegetación continúen como se indican en estas cartas, y que durante el lapso que abarquen los registros que en su caso se obtengan de las estaciones hidrométricas,
no se hayan realizado obras tales como lo que serían presas, bordos, desvíos, encauzamientos, entre otros. También entraría lo que es la obtención de datos de campo. Durante el reconocimiento de campo, y particularmente cuando no exista o sea deficiente la información fisiográfica e hidrológica que está disponible para esa zona, se deberán recabar los siguientes datos. Y estos serían el tipo, la magnitud y causa de las alteraciones topográficas que influyan en los escurrimientos, asentándolas en las cartas topográficas. También las alteraciones y sus causas, incluyendo cualquier cambio en las características de los suelos y materiales superficiales del terreno. También estaría lo que es el tipo, la densidad, las alteraciones de la vegetación dentro de la cuenca. Esto se hace con el propósito de hacer confiables los coeficientes de escurrimiento de la cuenca. Además, debe también estar el tipo, la geometría, las dimensiones, la ubicación y el funcionamiento de las obras construidas dentro de la cuenca que influyan en lo que es su comportamiento hidráulico. El tipo, las dimensiones y los cuerpos flotantes de la corriente, generalmente constituidos por árboles de la cuenca, sobre todo aquellos que estén cercanos al cauce. El tipo y dimensiones de los materiales arrastrados en el fondo de la cuenca, o bueno, del cauce principal, tales como lo que serían las rocas, cantos rodados, la grava y la arena. También los niveles alcanzados por el agua en el cauce, particularmente durante la creciente máxima, y esto servirá para determinar el gasto máximo observado en campo. Y finalmente, la tendencia del río a socavar su fondo, a fin de considerar el espacio libre vertical o el incremento de la profundidad de la cimentación. Algo más que se debe considerar en lo que es el reconocimiento de campo sería la programación de levantamiento topográfico. Durante el reconocimiento de campo se programarán los trabajos para el levantamiento topográfico atendiendo los siguientes aspectos, los cuales serían para determinar las dimensiones del área por levantar, las longitudes de los perfiles para la pendiente geométrica o hidráulica y de construcción, y la ubicación de las secciones hidráulicas tomando en cuenta la elevación del agua durante la creciente máxima. Ahora pasaríamos a otro tema dentro de lo que son los datos topográficos. En este caso estaríamos en el subtema de levantamiento topográfico. Este se basa en la norma NPRY-CAR 106001 y nos dice que el ingeniero debe ejecutar el levantamiento topográfico atendiendo los siguientes aspectos. El primero sería que el personal y el equipo de topografía, el cual debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que el personal debe ser especializado en la realización de este tipo de estudios y que el responsable técnico debe ser un especialista en hidráulica con conocimientos en topografía. Además de que el equipo debe estar integrado cuando menos por un tránsito con precisión mínima de 1 minuto y un nivel fijo. También estaría lo que es el eje de proyecto de la carretera. Y bueno, este se replantea y nivela como se indica a continuación. Entonces, número 1 estaría el replanteo del eje de proyecto. Y este se realiza indicando con estacas las estaciones cerradas a cada 20 metros y medición y mediante trompos de tachuela los puntos singulares como los de flexión, término de curva, entre otros. Estos en una longitud mínima de 300 metros a cada lado de los probables apoyos extremos del puente. Ahora, en caso de que el cauce de barrancas profundas, el replanteo se limita a 100 metros más allá de las intersecciones de la subrasante. Y cuando se trate de cauces con llanuras de inundación extensas, los cuales son aquellos que tienen más de 1 kilómetro de ancho, el replanteo se realiza en una longitud mínima que abarque los cauces principales y que se extienda por lo menos 200 metros
a cada lado de los probables apoyos extremos del puente. También estaría lo que es la nivelación del eje del proyecto. Y bueno, una vez replanteado el eje de proyecto de la carretera y a partir de los bancos de nivel, pues valga la redundancia, se nivela obteniendo las elevaciones con aproximación al centímetro. Esto se realiza cubriendo el ancho hasta 30 metros como mínimo, más allá de las trazas con el terreno natural del nivel alcanzado por el agua durante su creciente máxima. En el caso de viaductos, hasta 60 metros más allá de las líneas de paso. En el resto del eje replanteado solamente se nivelan las estaciones cerradas a cada 20 metros. También tendríamos en lo que son las poligonales de apoyo. Bueno, estas poligonales se trazan y nivelan con comprobación de ida y vuelta y están sustentadas en el eje de proyecto de la carretera, de forma que la topografía que se levante cubra longitudes tales que permitan definir la dirección de los escurrimientos, el desviajamiento del puente, la probable ubicación de sus apoyos. Además se debe tomar en cuenta pues los siguientes aspectos. Primero, que las poligonales se extienden como mínimo hasta 150 metros aguas abajo y hasta 500 metros aguas arriba del eje de trazo. También en el caso de cauces con inestabilidad o erosión, las poligonales se prolongan lo necesario para que el levantamiento topográfico comprenda los cambios de dirección que presenta la corriente en una distancia que permita definir las obras de protección y encuazamiento. En ríos con llanuras de inundación muy extensas, las poligonales se prolongan aguas arriba hasta la distancia necesaria para definir la tendencia del escurrimiento y aguas abajo hasta 200 metros. Y en cauces con ancho mayor de 200 metros, las poligonales se trazan en ambos márgenes, además de que en todos los casos las poligonales se trazan mediante tangentes sensiblemente paralelas al cauce, y estas indicando mediante trompos con tachuela los puntos singulares y puntos sobre tangentes. Bueno, más bien los puntos sobre tangentes se deben trazar mediante estacas, y los puntos en los que se apoyarán las secciones topográficas para la planta general en estaciones cerradas a cada 20 metros en los primeros 400 metros. Después a cada 40 metros en los siguientes 400 metros y en el resto de la longitud a cada 80 metros. Sobre las poligonales se indican y nivelan mediante estacas adicionales los puntos en los que se apoyan las secciones topográficas para la planta detallada hasta una distancia normal de 60 metros o de 120 metros en cauces con llanuras de inundación muy extensas. También en cauces rectos y encajonamientos o canales para los que la planta general pueda omitirse, las poligonales se extienden solo lo necesario para apoyar las secciones topográficas para la planta detallada, y los cadenamientos y niveles en todos los puntos indicados de las poligonales de apoyo se determinan al centímetro y las deflexiones al minuto. A continuación se muestra una imagen que nos muestra la ubicación de las estacas sobre la poligonal de apoyo para sustentar las secciones topográficas para la planta detallada. Bien, pasamos ahora con el siguiente subtema, el cual nos presenta las secciones topográficas. Mediante las secciones topográficas se levantan y nivelan todos los quiebres notables del terreno y se ubican las construcciones, colindancias, postes y cableados, torres de alta tensión, ductos superficiales y subterráneos, obras existentes, arroyos, vías de comunicación, etc. Y las medidas horizontales y los niveles que se determinan al centímetro. Dentro de las secciones topográficas tenemos las secciones topográficas para la planta general, las cuales se trazan normales a la dirección del escurrimiento, sustentadas en los puntos que con tal propósito se ha señalado con estacas sobre las poligonales de apoyo
y cubriendo el ancho del cauce hasta 30 metros como mínimo, excepto cuando se trate de cauces con llanuras de inundación muy extensas, donde las secciones han de cubrir hasta 500 metros a ambos lados del eje del cauce. También tenemos las secciones topográficas para la planta detallada, y estas se trazan paralelas al eje del proyecto de la carretera y sustentadas en los puntos que con tal propósito se hayan señalado con estacas sobre las poligonales de apoyo, cubriendo una superficie rectangular con un largo de, en la dirección longitudinal de dicho eje de 30 metros como mínimo, y más allá de las trazas con el terreno natural de nivel alcanzado por el agua, y en la dirección transversal hasta 60 metros aguas arriba y abajo del eje mencionado. Cuando se trata de cauces con llanuras de inundación muy extensas, las secciones han de cubrir la longitud estimada del puente, o en casos especiales como lo que serían viaductos, hasta 60 metros más allá de las líneas de paso. En ambos casos, en la dirección transversal, hasta 120 metros aguas arriba y abajo del eje. El siguiente subtema que tenemos es el de pendientes geométricas o hidráulicas. Para determinar la pendiente hidráulica media del cauce en estudio, con el propósito de definir el caudal que escurre por él, se levanta el perfil del fondo por el eje del cauce, que determina la pendiente geométrica. El perfil de la superficie del agua, al realizar el estudio que define la pendiente hidráulica, considerando los siguientes aspectos. Tenemos como primero de ellos el trazo y nivelación del perfil para la pendiente geométrica o hidráulica. Se realizan siguiendo el sentido general del escurrimiento en crecientes máximas extraordinarias, desde 200 metros o 2 veces el ancho del cauce de lo que, cualquiera de los dos, el que sea mayor, aguas arriba, y hasta 100 metros aguas abajo de la sección hidráulica extrema, obteniendo los niveles del terreno en puntos señalados con estacas a cada 20 metros. También en la confluencia de dos escurrimientos se levantan los perfiles para las pendientes geométricas o hidráulicas de cada uno de ellos, y el cauce principal aguas abajo de la confluencia. Y por último, si la pendiente geométrica o hidráulica resulta igual a 2% o menor, se determina la pendiente hidráulica media. De lo contrario, no es necesario determinar dicha pendiente. El siguiente subtema que tenemos es el de secciones hidráulicas. En este se trazan 3 secciones hidráulicas como mínimo, sustentadas en la pendiente geométrica, en el caso de cauces secos, o en las poligonales de apoyo en el caso de cauces con agua. Una aguas arriba y otra en el cruce del cauce con el eje de proyecto de la carretera, y la última aguas abajo, separadas entre sí a una distancia aproximada de 4 veces el ancho del cauce, excepto cuando se trate de un canal recto con pendiente, sección y rugosidad uniformes. Si no se encuentran lugares apropiados para levantar las 3 secciones, su número puede ser menor. Asimismo, cuando dentro del área para elaborar el plano de la planta general no existan sitios donde trazar secciones hidráulicas, y si el cruce se localiza cerca de la confluencia de 2 escurrimientos, es necesario aumentar el número de secciones hidráulicas. En cualquier caso, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Como primer punto serían que las secciones hidráulicas se trazan normales a la dirección del escurrimiento y se extienden hasta 30 metros más allá de las trazas con el terreno natural del nivel alcanzado por el agua en el cauce durante la creciente máxima. También cuando se trata de cauces con llanuras de inundación muy extensas, las secciones hidráulicas se prolongan hasta cubrir el cauce o los cauces principales. Y por último, que cada sección hidráulica se divide en tramos atendiendo a las diferentes características de la vegetación, de los materiales que constituyen el cauce y a los tirantes de agua, para determinar el coeficiente de rugosidad que se utiliza en el método de Manning. Otro subtema que
abarcan los datos topográficos es el levantamiento de puentes sobre el cauce en estudio. Se investiga la existencia, bueno, para este se debe investigar la existencia de puentes construidos sobre el cauce en estudio, que por sus condiciones hidráulicas y topográficas semejantes a las del sitio donde se construye el nuevo puente, pueden constituir modelos hidráulicos a escala natural. Entre ambas estructuras no debe existir un afluente importante, y de existir dichos puentes se investiga su antigüedad y se levanta geométrica e hidráulicamente, poniendo especial énfasis en lo que serían las elevaciones de la superficie del agua de la creciente máxima registrada, en su desviaje, en la ubicación y geometría de sus apoyos, además también en el tipo y profundidad de desplante de sus cimientos, señalando si existe indicios de socavamiento en ellos. Esto último si se tiene la posibilidad, si no, pues no es necesario. También se indica si el puente ha tenido un comportamiento hidráulico satisfactorio durante las crecientes máximas y si ha sido modificado en sus dimensiones. Se registran los daños ocasionados por las crecientes, tales como lo que serían la socavación en sus apoyos o la erosión en sus terraplenes de acceso. Y bueno, los datos topográficos, al final de haberse realizado todos esos subtemas, nos deben dar como resultado planos de levantamiento topográfico, los cuales con la información de campo obtenida durante lo que es el reconocimiento y el levantamiento topográfico, el ingeniero o el contratista de servicios pues debe elaborar estos planos, los cuales deben indicar estos siguientes ejemplos, los cuales serían la planta general, la planta detallada, el perfil de construcción, el perfil detallado, la pendiente y secciones hidráulicas, puentes sobre el cauce en estudio y el croquis de localización. Ahora vamos a dar lo que es una breve definición de cada uno de estos planos. Entonces comenzamos con el de planta general. Y nos dice que la planta general es un plano topográfico planimétrico del área en estudio que permite representar el funcionamiento hidráulico de la corriente natural, precisar la dirección y sentido del escurrimiento, determinar el desviamiento del puente, así como representar su ubicación y señalar el tipo, número y ubicación de las obras auxiliares, tales como horas de protección marginal, de encauzamiento y rectificaciones del cauce entre obras. El siguiente plano es el de planta detallada, el cual es un plano topográfico y planimétrico del área donde se alojará el puente, que utilizará el proyectista para ubicar los apoyos de la estructura y precisar así la elevación de todos los elementos que la constituyen. También tenemos el perfil de construcción, el cual es un plano topográfico en el que se presenta la configuración del terreno sobre el eje del proyecto de la carretera dentro del área en estudio, y que se utilizará para determinar la elevación de la rasante en el sitio de cruce, la longitud del puente, el número de apoyos y su localización, así como la ubicación de las obras auxiliares. Otro plano que se obtiene de los datos topográficos es el de perfil detallado. El plano es un plano topográfico en el que se representa la configuración detallada sobre el eje de proyecto de la carretera a lo largo de la estructura por diseñar, que se utilizará en el estudio de cimentación para indicar la estratigrafía y propiedades del terreno de cimentación. También tenemos lo que es la pendiente y las secciones hidráulicas. Este plano topográfico presenta o representa la configuración del terreno por el fondo del cauce, así como en las secciones hidráulicas y los niveles del agua en ambos casos. De él se deduce lo que es la pendiente geométrica del cauce y la pendiente hidráulica del agua, tanto en el momento en que se realizó el estudio como para la creciente. Pasamos ahora con los puentes sobre el cauce en estudio.
Y esta es la representación gráfica mediante las plantas, perfiles y secciones de la información geométrica e hidráulica de aquellos puentes sobre el mismo cauce que puedan ser modelos a escala natural para el diseño hidráulico del nuevo puente, que contenga como mínimo su geometría general, la geometría detallada de sus apoyos y el perfil del cauce bajo la estructura. Y por último tenemos lo que es el croquis de localización, el cual es la presentación en planta que se indica en el cual se indica claramente la ubicación de la obra por diseñar en relación con el entorno geométrico de la zona, incluyendo las poblaciones, las rutas de acceso y las distancias aproximadas suficientes para facilitar el acceso al sitio del nuevo puente.